Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושיננתם לבניך ודיברת פעם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Shalom. Continuamos con esta serie del libro de Juan. Vamos a contemplar el capítulo 11 en una forma bastante breve. Vamos a resaltar en la pantalla el texto que vamos a utilizar de la versión israelita nazarena. Sobre este capítulo de Juan tenemos un estudio más extenso y detallado en nuestro sitio.
en el cual contemplamos los nombres de estas dos hermanas, el nombre del hermano y otros detalles que nos llevan a analizar y a profundizar mucho más acerca de este pasaje. No es una anécdota simple, no es una simple parábola, más allá de lo que podría ser una anécdota, hay un significado todavía más extenso. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedir perdón por nuestras ofensas, Eterno Padre Todopoderoso. En esta hora nos presentamos delante de ti, Padre Todopoderoso, para pedirte perdón, para pedirte misericordia, Padre, porque confesamos que siempre te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Tennos paciencia y misericordia, Padre Todopoderoso. Estamos en este proceso, Padre, que es difícil y duro de deshacernos de viejas doctrinas y regresar a las raíces hebreas, a las sendas antiguas, Padre Todopoderoso. Y estamos poniendo empeño en esto, Padre. Te agradecemos esa oportunidad que nos has dado de tener acceso a estos textos, a la Torah que diste a Moisés y a la Torah que entregaste en una forma práctica y recordándonos tu palabra por parte del Mesías Yahoshua. Te agradecemos, Padre Todopoderoso, por habernos guardado con vida hasta este momento, porque grande es tu misericordia y nueva cada día. Te pedimos un corazón nuevo en esta hora, que seamos nuevos seres y nuevas criaturas, para que la palabra que tienes en este día produzca frutos para honrarte, para amarte cada día más, para darte toda gloria y alabanza y adoración por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el verso 1 de Juan y vemos lo siguiente. Estaba enfermo un hombre llamado El-Azar de Bet-Iní, la aldea de Miriam y de su hermana Marta. No vamos a profundizar demasiado en esta ocasión, pero los invitamos a analizar el significado de la palabra El-Azar, de la palabra Betania y de la palabra Miriam y de la palabra Marta, desde el idioma hebreo. Tienen un significado que nos lleva mucho más allá de la anécdota que estamos viendo en estos textos. Al respecto del verso 1 de este capítulo 11, tenemos una referencia en Lucas 10, capítulo 38. Vamos a colocarlo allí en el chat de texto. Lucas 10, capítulo 38. Perdón, voy a rectificar. Sí, Lucas capítulo 10, versos 38 y siguientes, corrigiendo. Lucas capítulo 10, versos 38 y siguientes. Vamos a darle un vistazo a este escrito de Lucas. Está un poco antes de Juan y hemos encontrado ya Lucas 10 en el 38. Vemos que nos dice lo siguiente. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies del Mesías oía su palabra.
Marta se preocupaba mucho por los quehaceres y acercándose dijo: Adón, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Mesías le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miriam. Bien. Esta referencia nos entra un poco más en contexto porque estamos viendo el carácter diferente entre estas dos hermanas. Una de ellas, la llamada Miriam, se sentó a los pies del Mesías para oír su palabra, mientras que la otra, Marta, se preocupaba mucho de los quehaceres. Aquí tenemos dos estilos de vida o dos actitudes diferentes en cuanto a una persona como el Mesías, que estaba despertando tanta inquietud en aquellos días, y la actitud de cada una de las hermanas era bastante diferente. Una de ellas dejó todo lo que estaba haciendo y se puso a los pies del Mesías y atentamente escuchaba su palabra. La otra continuaba allí muy afanada y turbada con los quehaceres domésticos de la casa. Así que vemos aquí dos actitudes distintas. ¿Cuál fue la respuesta del Mesías cuando ella pidió asesoría con respecto a esta tarea que estaba manejando en esos momentos? La respuesta del Mesías es contundente. Marta, Marta, la llama dos veces por su nombre. Recordemos cuando el maestro maneja una repetición a dos de una frase o de una palabra o de un nombre, tenemos aquí un énfasis muy especial. Con este énfasis doble sobre el nombre de las dos hermanas, él está indicándole a ella que preste realmente atención a lo que él va a decir. Marta, Marta, haciéndole énfasis para que se detenga un momento de todas esas preocupaciones que tiene y escuche estas palabras. Afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Un tema para reflexionar. En el verso 42 de Lucas 10 tenemos tres detalles en este verso. Uno, el Mesías nos dice: solo una cosa es necesaria, solo una cosa. En segundo lugar, nos dice que eso es la buena parte. Esa selección, esa escogencia única es la buena parte. Y esa parte no le será quitada, no es quitada cuando se escoge la buena parte. Esa única parte, esa única cosa que es necesaria, esa cosa no es quitada. Entonces la invitación es a que reflexionemos acerca de las dos actitudes de estas dos hermanas, y la lectura del día de hoy va a ser precisamente una invitación a
la meditación, a la reflexión, a la investigación acerca de estos detalles que van más allá de la simple anécdota, más allá de una resurrección, más allá de un milagro, más allá de dos hermanas y un hermano, para que investiguemos y reflexionemos. Vamos a dar algunas pequeñas notas o observaciones, pero la invitación a que reflexionemos cada uno de nosotros y nos tomemos un tiempo para investigar. Muy bien, vemos entonces en el verso 1 del capítulo 11 que se nos dice lo siguiente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Vemos allí que este lugar es denominado aldea. Aldea igual se denomina aldea en el texto de Lucas 10:38. Y aquí en Juan 1 también se le denomina aldea. El concepto de aldea podría llevarnos a pensar no en un pueblo, sino en algo menos que un pueblo, una concentración de casas o de pequeñas áreas que conforman una comunidad bastante pequeña, una aldea. La situación de esta persona que se denomina Lázaro es que estaba enfermo, en el verso 1, y lo repite en el verso 2. Vamos a ver el verso 2 que nos dice lo siguiente. María o Miriam, el nombre en hebreo, vamos a utilizar mejor la versión israelita nazarena. Miriam fue la que ungió al maestro con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Y Elazar, que estaba enfermo, era su hermano. Estamos viendo aquí entonces dos hermanas, una Miriam, que vemos que tiene una actitud diferente a Marta, y Elazar. Elazar nos dice el verso 1 que estaba enfermo, y nos dice el verso 2 que estaba enfermo, era su hermano. En el verso 3 nos dice lo siguiente. Entonces sus hermanas, estamos hablando de las hermanas de Elazar, hacemos interrupciones en la lectura, estos paréntesis con fines de estudio, no para añadir ni quitar a los textos tal como están. Entonces sus hermanas le mandaron decir al maestro Yahoshua: mira, tu amigo está enfermo. Aquí las hermanas se refieren a Elazar como un amigo del maestro. El maestro entonces tiene aquí un amigo, y por lo que podemos ver en este texto, es un amigo, es una amistad entre los cuales hay una relación muy especial, diferente a una simple amistad, más que una amistad, una relación de amistad. Y este amigo está enfermo. Enfermo, ¿qué significa estar enfermo? Enfermo es lo contrario a estar sano. Enfermo es tener alguna dificultad, algún estado diferente al estado de normalidad, que sería un estado de sanidad.
Tenemos aquí a un enfermo en una situación diferente a estar sano. Esta enfermedad le preocupa a sus dos hermanas, y fueron las dos hermanas las que le enviaron el mensaje al maestro. No es una sola que envió el mensaje, fueron las dos juntas que mandaron el mensaje, y se refieren a Elazar como tu amigo para el mensaje con destino al maestro. En el verso 4 vemos que el mensaje le llegó al maestro, y nos dice el texto lo siguiente: pero cuando Yahoshua oyó esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Elohim se glorifique por ella. Aquí podemos, como ya lo vimos en otro texto, en el texto de aquella persona que tenía una enfermedad de nacimiento. La gloria no es como tal la enfermedad. La gloria fue el milagro que se hizo por medio de esa enfermedad para darle la gloria al Todopoderoso. Igualmente el Hijo se glorifica por medio de esa enfermedad en la cual Él va a manifestar ese poder delegado por parte del Padre Todopoderoso. Siempre que estamos viendo un hecho sobrenatural, portentoso del Hijo de Elohim, vemos en el texto que se expresa que todo esto es para la gloria de Elohim. Igualmente el Hijo también se glorifica en glorificar a su Padre. Vemos aquí en el verso 4 que es una enfermedad que no es para muerte, sino para la gloria del Todopoderoso. Así que ya el maestro Yahoshua ya tenía el plan, ya había concebido la enseñanza, la parábola que iba a expresar por medio de estos hechos anecdóticos y reales y sorprendentes al pueblo en general por medio de estas personas que son protagonistas. En el verso 5 vemos a Yahoshua y nos dice el texto: Yahoshua quería mucho a Marta, a su hermana y a Elazar. Aquí tenemos a los tres personajes que son objeto de un querer mucho. El maestro tenía un afecto, una querencia muy especial hacia Marta, hacia Miriam y a Elazar. Vamos al verso 6 y vamos igualmente también a ir analizando los números que aparecen, porque los números también nos ilustran acerca de el mensaje simbólico que nos está expresando el maestro. Vamos al verso 6 y nos dice lo siguiente: sin embargo, cuando oyó el maestro que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí vemos que el maestro conoce de esta enfermedad, tiene conocimiento, tiene noticias, le han enviado un mensaje de unas personas que él quiere mucho, y se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí podemos hacer un paréntesis
en el sentido de que podemos recordar que en estas parábolas, en estas enseñanzas, un día puede corresponder a 1000, 1000 a 1, y puede haber una correspondencia que nos pone a meditar en este tema. 2 días o 2000 días más él estuvo en el lugar donde estaba. Así que hay una hermana Marta, afanosa por los quehaceres y las cosas diarias, una hermana Miriam, muy devota, interesada en aprender, y un personaje que está enfermo, pero esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Padre Creador Todopoderoso. Así que ahí estamos entonces con algunas pistas para que vayamos reflexionando acerca de este tema. Lógicamente estamos manejando el concepto, el contexto hebreo, israelita y nazareno. Fuera de este contexto no vamos a encontrar mucho más que una anécdota, un milagro, por supuesto, portentoso para la gloria del Todopoderoso. Pero si lo analizamos, si es la invitación a que lo tomemos dentro del contexto, dentro de la enseñanza del maestro, dentro del plan que ha venido a cumplir el maestro, que lo vamos a ver también aquí en este texto, en el 11 y sí, en el 11, hasta el 11 todavía tenemos el contexto. Entonces, este capítulo nos va a dar mucha ilustración acerca del plan del Todopoderoso y cómo lo entendieron algunos y cómo otros no lo entendieron, como hemos visto hasta el momento, que hay muchas personas que entienden, otros entienden una parte y otros no entienden del todo nada. Vamos a ver entonces aquí que tenemos unas pistas, podemos llamarle así, para que las tomemos como punto de reflexión. Una hermana Marta con su talante especial, una Marta Miriam con su propio talante, un amigo muy querido y todos muy queridos del maestro. Tenemos que esperar 2 días para que él vuelva desde el lugar donde estaba. Así que vamos allí meditando. Vamos entonces al verso 7, que nos dice lo siguiente. Entonces, después de esto, les dijo a sus discípulos: vamos allá a Judá otra vez. Ellos le dijeron: Rabí, hace poco los dirigentes yahuditas procuraban apedrearte, ¿y vas a ir allá otra vez? Muy bien, estamos viendo aquí que esta aldea no queda en la zona de Judá, o sea que está en otra zona. Así que el maestro les está diciendo: vamos a Judá otra vez. Recordemos en el mapa que hemos visto que existen las 3 zonas en estos estudios y en aquellos días. La zona de Judá al sur, la zona de Samaria al centro y la zona de Galilea al norte. El maestro les propone a sus discípulos que vayan todos a la zona de Judá, y ellos le advierten que allí en Judá había unos dirigentes yahuditas que procuraban matarlo. ¿Cómo quiere él ir otra vez allá? A pesar de que habían unas fuertes amenazas y ya evidentes y ya
llevadas a los hechos por parte de estos dirigentes yahuditas. Vamos al verso 9. La respuesta del Mesías fue la siguiente: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Bien, aquí no podemos entender que el Mesías está contradiciendo a la Torá. Aquí está muy claro él en expresarse que el día tiene 12 horas en las horas diurnas, en las horas iluminadas. Igualmente él hace esta comparación, y ya lo había utilizado esta metáfora unos versos más atrás, como hemos venido leyendo. Hay una parte donde hay luz y hay una parte donde hay oscuridad. La parte del día que tiene luz y la parte del día que tiene oscuridad. Él nos dice que él trabaja de día, en unos versos que ya hemos visto, unos versos anteriores. Así que el día que tiene luz es de 12 horas. Así que hay tiempos de luz y tiempos de oscuridad. Cuando hay luz, hay tiempo para trabajar, para caminar, para no tropezar. Cuando no hay luz, es más difícil de caminar, es muy probable que se tropiece donde no hay luz, donde se camina en la oscuridad, y eso lo dice el maestro en el verso 10. Pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. No hay luz en ese camino, no hay luz en el espacio circundante y seguramente no hay luz ni siquiera en la misma persona, ni tiene quien le ilumine. Así que estamos aquí en otra metáfora de el maestro, está respondiéndole a los discípulos con esta metáfora de las 12 horas diurnas y las 12 nocturnas. Vamos a ver entonces que entre el verso 9 y el 10 tenemos dos opuestos, el sistema binario que hemos comentado siempre en las enseñanzas del maestro. Un día de 12 horas diurnas, en las cuales se camina durante el día, durante hay luz y hay luz del mundo. Hay otro espacio en el que se camina de noche, pero se tropieza porque no está la luz del mundo. Tenemos aquí entonces una figura muy clara que nos está el Mesías aquí presentando para que empecemos también a reflexionar. Y dentro de todo este contexto de luz y de no luz, de día, de noche, de claridad e iluminación y de oscuridad, está el tema de el azar. Ese es el contexto que el maestro nos está presentando aquí como un preámbulo de todo esto que va a pasar más adelante y aún más adelante. Así que el maestro en los versos 9 y 10, cuando habla de luz y de oscuridad, nos está dando el preámbulo, abriéndonos la puerta de la enseñanza que viene en los versos siguientes. Vamos entonces al verso 11. El maestro sigue refiriéndose a el amigo y dice el texto: después de decir estas cosas, les dijo: nuestro amigo Elazar duerme, pero voy para despertarlo. Vamos a meditar en este asunto. El maestro entonces, después de este contexto que nos está presentando,
de dos situaciones, nos habla de una situación en la que el amigo de él está. El amigo de nuestro maestro está durmiendo. Pero él, el maestro Yahoshua, nuestro rabí, lo va a despertar. Nosotros entonces, en el contexto que el maestro nos presenta en el verso 9, de noche, un espacio de noche y un espacio de día. Así que nuestro amigo Elazar está durmiendo, es como si estuviera durmiendo en la noche, pero él va a ir para despertarlo. Es cuando el Mesías es la luz del mundo y Elazar despierta. Entonces aquí tenemos el contexto y el estilo, este estilo que vamos conociendo cada vez más de nuestro maestro Yahoshua, el Mesías, este estilo en el que él utiliza estas metáforas, estos símbolos, estas alegorías, estas figuras para ponernos a pensar, ponernos a meditar en unas situaciones que pudieran parecer algo cotidiano o algo que sucede, pero que tienen unas señales todavía más profundas. Y vemos que en el verso 13 los discípulos están tratando de entender y de meditar y de reflexionar estas enseñanzas del maestro. Nos dice el texto lo siguiente: sin embargo, nos dice el texto en el verso 12 lo siguiente: entonces dijeron sus discípulos, maestro, si duerme, se sanará. Sin embargo, nos explica el texto en el verso 13 lo siguiente: sin embargo, Yahoshua había dicho esto de la muerte de Elazar, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que nos dice aquí el verso 13 que Yahoshua estaba expresando una idea acerca de la muerte, pero la conclusión que ellos sacaron era que el Mesías estaba hablando del reposo del sueño. Por ejemplo, en el verso 11 el Mesías dice, nuestro amigo Elazar duerme. Y ellos lo entendieron así, que el Mesías estaba expresando acerca del reposo del sueño. Y vamos a ver entonces en el verso 14 cómo transcurre este relato y este estilo que el Mesías está utilizando. A veces les habla en una forma directa y otra vez les habla en una forma figurada para que ellos hagan la relación. Así que luego Yahoshua les dijo claramente, Elazar ha muerto, simplemente. Entonces tenemos un contraste en el verso 11 y el verso 14. En el verso 11 el maestro le está diciendo a sus discípulos, Elazar duerme. Y en el verso 14 les está diciendo, Elazar ha muerto. Así que aquí el maestro les está aclarando la similitud o la diferencia entre dormir y estar muerto. Puede ser lo mismo o puede ser diferente. El maestro está utilizando aquí un simbolismo, una comparación entre dormir y estar muerto. Y continúa el maestro en el verso 15 y nos dice lo siguiente: y por ustedes me alegro de que yo no haya estado allá, para que crean, pero vayamos donde Él. Muy bien, aquí tenemos
varios detalles interesantes en este verso 15. Por ustedes me alegro. Bueno, aquí hay una alegría que expresa el maestro por causa de ellos. Así que todo esto que está sucediendo y que está por suceder, y que ya el maestro conoce todo cómo va anecdóticamente a suceder, pero él les está tratando de ponerlos a reflexionar acerca de que hay algo más allá que lo que va a pasar aparentemente en el mundo simplemente real. Por ustedes me alegro. Aquí va a suceder algo que va a ser de beneficio para todos los discípulos del maestro, los que lo siguen, los que han creído en él, que aún no tienen muy claras las cosas y están allí siguiéndolo a él para aprender más cada vez, para ver sus milagros, para gozarse de su presencia. Por ustedes me alegro. Miren ustedes qué frase tan hermosa aquí expresa nuestro maestro con respecto a sus discípulos. Él se alegra de algo que va a pasar, de algo que está sucediendo, porque por medio de todos estos hechos ellos van a creer, han creído de hecho porque ellos están allí siguiéndole, pero va a ser esta fe, va a ser todavía más firme y contundente de parte de ellos por estos hechos que están y van a suceder. Por ustedes me alegro. El maestro se alegra por ellos porque ellos van a creer más, van a entender más, van a tener una visión más amplia de todo esto. Se alegra de que yo no haya estado allá. Observen ustedes que ha pasado un periodo de tiempo y se lo van a reprochar dentro de unos versos más adelante. Él conocía la enfermedad de Elazar. Sin embargo, pasó un periodo de tiempo que fue necesario que transcurriera precisamente para que al sucederse el milagro ellos todavía creyeran más. Pero llegó el momento de regresar. Lo vemos aquí en el verso 15. Vayamos donde él, vayamos donde ese enfermo, donde está ese enfermo, vamos allá. Llegó el momento, llegó la hora, el punto preciso para realizar este portento. Vamos a el verso 16. Entonces Tomás, vamos a ver el verso 16 en la otra versión. Dice, entonces Tomás, el verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Verso 16. Vamos a ver a este Tomás. Este Tomás es llamado el gemelo. Aquí dice Dídimo. Dídimo, si no me equivoco, es una palabra griega. Vamos allí a el verso 16. Entonces Tomás, llamado gemelo, dijo a sus condiscípulos, o sea, había un grupo de condiscípulos, discípulos y condiscípulos, y uno de estos era Tomás.
Recordemos que dentro del pueblo hebreo muchos nombres se repiten en diferentes generaciones y aún en diferentes vecindarios, y ellos colocan unas pistas para diferenciar un Tomás del otro. Por ejemplo, ponen Tomás el hijo del carpintero, Tomás el hijo de fulano, Tomás el hijo, bueno, es otro tema, pero es un estilo de diferenciación a pesar de que están los nombres repetidos. Recordemos Yahoshua, hijo de Nun, eso identifica claramente a ese Yahoshua como tal. Vamos al verso 16, entonces vemos allí el texto nos dice lo siguiente: entonces Tomás, el llamado gemelo, dice dídimo aquí a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es interesante aquí dos detalles. En el verso 15, el maestro les dice a ellos, hablando con estos discípulos y condiscípulos, vayamos donde él. Y aquí Tomás dijo a sus condiscípulos, o sea, uno de ellos se levantó, invitó al resto de los discípulos y les dijo a ellos, vamos también. Y en la parte final del verso 16 nos dice, para que muramos con él. Verso 16. Interesante esta expresión, porque nos está indicando un sentimiento de identificación, de identidad con una persona que está enfermo y que se espera que el desenlace de una enfermedad, de un periodo de enfermedad, el desenlace sea la muerte. Y ellos se identifican de tal manera que al ir donde esta persona que está en esas condiciones, es como si ellos también estuvieran sufriendo y esperando lo mismo. Aquí vemos este sentimiento relacional y de identidad entre las personas, entre estos discípulos, y están allí unas personas que eran y que gozaban de un cariño y de un sentimiento muy especial, no solamente por parte del Maestro y Mesías, sino que lo estamos viendo aquí por parte de los otros discípulos. Vamos al verso 17. Cuando llegó Yahoshua, halló que hacía ya 4 días que el alzar estaba en el sepulcro. O sea que ya habían pasado 4 días. Recordemos que la invitación a ir relacionando los números que está manejando este texto, este espacio en particular. 4 días. El alzar estaba en el sepulcro. El maestro conocía antes de esos 4 días que el alzar estaba enfermo. Y ahora, cuando llega, lo encuentra que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Estaba muerto durante 4 días. En el verso 18 vamos a ver esta ciudad, Betania. Nos dice el texto que no está muy lejos de Jerusalén, está a solo 3 kilómetros, una aldea pequeña muy cerca de la grande ciudad de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. De esa manera vamos a ver aquí ya la situación en ese lugar y vamos a ver algunas de las costumbres que
giran alrededor de un hecho como estos. Verso 19. Muchos de los yahuditas habían venido donde Marta y Miriam para consolarlas por su hermano. Muchos de los yahuditas, o sea, había judíos que habían venido a esta aldea donde Marta y Miriam para consolarlas. Estaban lo que llamamos en estas tierras por acá de Latinoamérica dándoles el pésame, acompañándolas en ese dolor. Verso 19. Vamos al verso 20. Nos dice, entonces, cuando oyó que venía Yahoshua, Marta salió a recibirlo, pero Miriam se quedó sentada en casa. Vemos aquí las dos hermanas con ese carácter diferente. Marta, la que andaba con afán, como lo veíamos en el verso 9, salió a recibirlo, pero Miriam se quedó sentada en casa. Vemos dos actitudes diferentes en estas dos mujeres. 21. Marta le dijo a Yahoshua, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muy bien, sabemos que esto nos pone a reflexionar acerca de el motivo por el cual el maestro no estaba allí. Marta le dijo a Yahoshua, maestro, estamos viendo aquí como una especie de reproche en medio de este dolor de la muerte de un hermano, y está también expresando su fe en el Mesías, esa fe tan fuerte que le hizo entender que la mera presencia del maestro allí en medio de la familia no hubiera permitido que hubiera sucedido aquello. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y vemos la fe de esta mujer también expresada aquí en el verso 22. Pero ahora también sé que todo lo que le pidas a Elohim te lo concederá. Vamos a ver el verso 22, igual está en la versión tradicional. Muy bien, ¿alguna persona que nos acompaña? Si hay algún comentario hasta el momento. Sí, pues vemos que la palabra del todo y mediante Joshua cumple todas las palabras que han dicho, y estamos mirando que Él nos está dando ejemplos de confiar en el Padre y en su Hijo, y pues es una cosa muy importante para nuestra fe en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y como dice en otras partes de la Escritura, si nosotros nos morimos, morimos los creyentes en el Mesías, y vemos que tenemos esperanza de resucitar el tiempo de la resurrección, que el Todopoderoso ha establecido todas las cosas, y vemos que tiene un gran amor sobre cada uno de nosotros,
el Padre Todopoderoso mediante su Hijo, y es muy importante creer en el Hijo, como el Padre Todopoderoso ha dicho en su palabra, y para que tengamos vida en su Hijo, en el nombre de su Hijo, y la obediencia. Correcto, correcto. Agradecido por su aporte y esta reflexión. Muy bien. Estamos viendo aquí unos personajes, una situación, un ejemplo de fe, unos tiempos que transcurren 2 días por un lado, 4 días por el otro lado. Entonces, la idea de todo este relato, más adelante vamos a ver otras pistas, es que vayamos reflexionando acerca de cada uno de estos personajes, cada uno de estos hechos y cada una de las palabras de nuestro maestro Yahoshua que nos quieren dar a entender más allá de los hechos como tal. Esa es la invitación a esta reflexión. Hay mucho contenido acerca de la fe, como lo afirmaba el compañero, mucho sobre ese amor tan grande del maestro por sus amigos. Recuerden que el maestro lo expresa en otro lugar donde se nos dice que él tiene mucho amor hasta tal punto que su vida da por los amigos. Aquí tenemos a 3 amigos en los cuales este relato se nos dice que el maestro tenía un cariño, un querer muy especial, muy grande, grandísimo, ese afecto expresado aquí en este pasaje. Vamos a ver también la fe de Marta que expresa en el verso 21. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tal era el conocimiento, esa relación que tenían ellos con el maestro, que bien lo conocían, bien conocían su poder, su grandísimo corazón acerca de sus amigos. Y en el verso 22, una frase importante que nos revela el conocimiento que tiene Marta acerca de la persona del Mesías. Ella está identificándolo como una persona, a este Mesías, lo está identificando como una persona que depende de Elohim, depende del Padre Todopoderoso. Él puede pedirle, el Hijo le puede pedir, este Hijo de hombre, en algunas ocasiones como él mismo se expresa, se autodenomina, le puede pedir al Padre Todopoderoso y el Todopoderoso se lo concede. Veladamente no está hablando Marta directamente de cuál es su deseo que tiene en la mente que el maestro le pida a Elohim, pero el maestro sabe cuál es ese deseo del corazón de Marta, y lo vemos allí en el verso 23. Yahoshua le dijo: tu hermano resucitará. Vamos a ver qué idea tiene Marta de la resurrección. Lo vamos a ver aquí en esta respuesta de Marta. Y es importante porque aquí se nos está confirmando todo lo que el maestro nos viene enseñando aquí en este libro de Juan. Por eso este libro de Juan lo recomendamos de una forma muy especial, porque nos revela al Hijo, nos revela al Maestro, su relación con el Padre, el plan de salvación del Padre realizado a través del Hijo. Y estas dos personas perfectamente
determinadas cada uno en su tarea, y estamos viendo aquí al maestro en cada puesto y lugar en esta tarea, en la resolución y en el cumplimiento de este plan. La respuesta de Marta ante la frase del maestro Yahoshua cuando le dice, tu hermano resucitará. Yahoshua entendió el deseo del corazón de Marta por sus palabras. Marta le está expresando, lo que tú le pidas a Elohim, Él te lo concederá. En el verso 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Vemos aquí en este verso 24 que Marta conoce perfectamente que hay un día final, un día en el que habrá una resurrección y que muchos resucitarán en ese día. Perfectamente Marta lo está expresando aquí. Habrá un día final, en ese día final habrá una resurrección y muchos resucitarán en ese día. Es lo que Marta está expresando en este verso 24. Sin embargo, el maestro quiere que Marta vea más allá de esa fe grande, de esa creencia en la resurrección, y lo vea a él como el motivo de esa resurrección, como la parte práctica, la parte en poner por obra toda esta expectativa de resurrección. Y lo vemos aquí en el verso 25. Yahoshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es una promesa que nos viene el maestro en este libro de Juan expresando en varias oportunidades. Por ejemplo, puede consultar por favor Juan 6:35, se refiere al mismo tema con otras palabras y con otras comparaciones que en el capítulo 6 estaba manejando el maestro. Nos dice allí el verso 35. Yahoshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que aquí estamos viendo el mismo tema en los cuales el maestro está utilizando diferentes figuras, hechos, acontecimientos, milagros, enseñanzas, para que profundicemos más y nuestra fe se afiance mucho más al ir enlazando todos estos temas. Muy bien. Yahoshua le dijo en el verso 25, yo soy. Aquí vemos varias veces la palabra yo soy. Así que esta palabra yo soy simplemente se está refiriendo a sí mismo como el Hijo del Hombre, no refiriéndose a otro tema. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida, como nos está enseñando aquí en este libro de Juan. ¿Y qué hay que hacer? También lo ha repetido varias veces en los textos que hemos venido leyendo. ¿Qué hay que hacer? Creer en Él. Creer en Él. Y aquí vemos entonces el mundo binario. El mundo donde hay una muerte y el mundo donde hay una vida. Simplemente creer en Él, lo hemos visto. Creer en Él, ¿qué significa? No es simplemente, sí, Él es y punto. Creer en el Mesías va mucho más allá de una simple expresión, sí, yo creo. Es
Ya lo hemos visto en otras oportunidades, qué significa creer en el Mesías. Y vemos aquí el mundo binario que maneja el maestro, la muerte y la vida. Aunque la persona se muera, un extremo tendrá vida. ¿Por medio de qué? Por medio de creer en Él. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y nuevamente, esto lo repite y lo viene repitiendo hace un buen rato en este libro de Juan. Lo dice en el verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Lo vemos aquí en el verso 26. La misma idea, el mismo énfasis con alguna variación de la expresión. Y la pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Que el que cree en Él, como lo dice Él mismo en el verso 25, vivirá, no morirá para siempre. Sin duda, estas personas, todas las personas a las cuales el Maestro viene enseñando, conocen perfectamente este tema de la muerte y de la resurrección y simplemente necesitan es entender cómo entra el Mesías a ser parte práctica, poner en la realidad esta creencia y esta enseñanza. Y el maestro está tratando de aclararle a ella esto. Y le pregunta, ¿crees esto? Y veamos la respuesta de esta mujer. Le dijo, sí, maestro, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, el que había de venir al mundo. Aquí tenemos una frase bien contundente donde esta mujer Marta está definiendo al maestro, tal y como el maestro se ha identificado, y lo vemos allí bajo tres definiciones que nos está dando Marta en este verso 27. Marta es una mujer que ha entendido, ha comprendido, ha identificado al maestro. Y vamos a ver cómo lo define bajo tres aspectos. Uno, primero lo nombra, lo denomina con un título maestro. Por demás que el maestro, el Mesías, ha sido un maestro desde que empezó su ministerio. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando la Torá, a ponerla en nuestra vida con mucho más amor, con mucho más interés, con mucha más profundidad. Y vamos a ver qué cosas ha creído Marta en el verso 27. 1. Marta ha creído que Él es el Mesías. Una respuesta prácticamente inédita. Muy pocas personas hemos visto en este momento, hasta este relato, que le digan al Mesías, yo he creído que tú eres el Mesías, así de frente, así definiéndolo con esa fe, con esa contundencia. Todavía están ellos allí en esta encrucijada que, a pesar de todas estas señales que el maestro está dando, todavía no tienen definido quién es él. Y mucho más adelantico vamos a ver que él pregunta, bueno, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Es interesante que esta mujer, Marta, lo ha identificado tal cual, en tres aspectos. Uno, que él es el Mesías. Y
El Mesías, ya sabemos que el Mesías es esa persona que el pueblo israelita y judío ha estado esperando durante miles de años, esperando las señales, no solamente las señales del cielo, sino las señales del mismo Mesías, las señales descritas en la misma Torá por los profetas, y tenemos en presencia a un personaje que está cumpliendo precisamente todas esas señales. Sin embargo, había muchos todavía que no creían. Y estamos viendo aquí la definición de Marta acerca de este personaje. 1. Tú eres el Mesías. 2. El Hijo de Elohim. Aquí Marta es contundente. Aquí no hay dudas de ninguna clase. Es el Hijo de Elohim. Y pare de contar. Aquí no hay confusión. Aquí no hay dicotomías. Aquí no hay dudas. Aquí no hay que si será o que si no será. O que a veces sí es este personaje y a veces es el otro. Nada. Aquí vemos a Marta con una idea clara y contundente acerca de quién es el personaje que tenemos enfrente, que ella tiene enfrente en este momento. 1. Es el Mesías. 2. Es Elohim. 3. El que había de venir al mundo. En la parte 1 de la respuesta de Marta estamos viendo que el Mesías era un personaje que, como comentábamos, se demostraría por medio del cumplimiento de las profecías y de las señales que él haría. 2. El Hijo de Elohim. Una definición clara y contundente que no se presta para ninguna confusión. Y la tercera definición, el que había de venir al mundo. Así que Marta es un ejemplo de un israelita que define a este personaje bajo estos 3 aspectos importantes y contundentes. No hay ningún punto de confusión en esta definición que hace Marta acerca de el Mesías. Vamos entonces allí en este escenario. Hay judíos, hay amigos, hay discípulos que aman mucho a estas personas, se han expresado y han ido allí para dolerse de esta situación y para dar consuelo en una situación tan difícil que está viviendo esta familia en este momento. Vemos allí un grupo grande y variado de toda clase de personas. Habían hasta allí judíos, yahuditas, de los dirigentes, de los duros, de los gruesos allí en estas personas. ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, estamos aquí en una escena y vamos al verso 28. Entonces, sí señor, adelante. Vemos escrituras, como siempre hemos comentado, se cumplen cabalmente hasta aquellos tiempos, hasta ahora. Vemos que mucha gente se junta a escuchar, se juntan o nos juntamos a escuchar la palabra de las Sagradas Escrituras, pero como está escrito en las Escrituras, muchos de nosotros decimos, hay un solo Elohim. Creemos, oh sí, yo creo en Elohim, pero como dice Santiago en su palabra, ¿tú crees que uno es Elohim? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
pues como dijo no hace rato, no en vano nosotros podemos creer que hay un solo Elohim, sino que hay una profundidad de cada persona, de los seres humanos. Hay una profundidad de la creencia, de cómo creer al Mesías, qué habló, qué dijo, qué dijo que vamos a hacer, cómo tener fe. Son cosas que hay que profundizar, porque hay veces nosotros en nuestra vana sabiduría, pues decimos que yo creo y yo hago estas cosas, y lo que tú haces yo hago lo mismo, pero hay que profundizar, como usted dice, de la fe, de la creencia y de qué creemos, para que nuestra fe crezca más, así como dice en las Escrituras, Adón, aumentanos más la fe. Y yo creo que son palabras que son muy importantes, que están escritos en las Escrituras, para que nosotros podamos expresarnos de la misma manera, adquirir más fe, pedir más sabiduría para la vida eterna que nos ofrece el Padre Todopoderoso a través de su Hijo, el Mesías, Yahushua. Sí, señor, así es, correcto. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Muy bien, vamos entonces a el verso 28. Vemos allí a Marta, que después de decir esto, esta definición que hizo de el maestro tan exacta y contundente, al maestro en 3 de sus aspectos. Se fue Marta y llamó en secreto a su hermana Miriam, diciendo: el rabí está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y se fue a donde él estaba. Allí vemos entonces a las dos hermanas, Marta dándole la noticia, llevándole el mensaje a Miriam. Esto es importante que lo entendamos, porque aquí nos dice el verso 28 que llamó en secreto a su hermana Miriam. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender esto? ¿Por qué? Porque en secreto Marta llamó a la hermana. En secreto. No lo hizo abiertamente. Marta llamó en secreto a su hermana. ¿Por qué está esta frase aquí en secreto? Vamos a ver el verso 28 en la otra versión tradicional. Diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Hay algo muy interesante aquí en esta actitud de Marta con respecto a Miriam, de llamarla en secreto. Y el mensaje es: el rabí está aquí y te llama. Es el mensaje de Marta, para ponernos a reflexionar esta frase. Marta, que podría simbolizar algo más allá de un simple personaje, llama en secreto a la otra hermana, que podría simbolizar algo más allá del personaje. Y el mensaje es: el rabí está aquí, ya llegó, o sea, está aquí y te llama. El maestro
te está llamando. Es el mensaje que Marta le da en secreto a su hermana Miriam. Por eso al comienzo de este estudio habíamos comentado que nos impulsa este pasaje a investigar y a discernir acerca de cada palabra, cada personaje, cada situación, qué mensaje nos está dando que va más allá del simple relato. Vamos al verso 29 y nos dice: ella cuando lo oyó se levantó deprisa y fue a donde él estaba. Pues ya Josué todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Aquí estamos en una definición locativa, en un lugar que todavía no es la aldea, un lugar cerca, pero todavía no había llegado a la aldea como tal. Vamos al verso 31. Entonces los yahuditas que estaban en la casa con ella consolándola, cuando vieron que Miriam se levantó deprisa y salió, la siguieron, porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Bueno, aquí estamos viendo una situación en una escena en la cual hay unas personas en una casa, lo vemos en el verso 31. Hay unas personas en una casa dándoles consuelo a esta familia que están viviendo una situación de tristeza y dolor. Pero habían unos yahuditas. Vamos a ver quiénes son estos yahuditas. Recordemos que dentro de este grupo de judíos había unos que habían creído, otros que habían creído, pero todavía habían unas zonas resbalosas en su creencia, y otros que definitivamente no habían creído y mucho menos entendido todo este mensaje. Vemos aquí que ellos la siguieron, estos judíos la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Estamos viendo unas mujeres compungidas por esta situación. Estamos viendo que hay un sepulcro, seguramente no estaba muy lejos de la aldea. Y ella se fue deprisa, se levantó deprisa y salió. Aquí vemos la escena y entendemos por qué en el verso 28 la hermana, en presencia de los judíos, simplemente le dijo en secreto a Miriam que el rabino ya estaba por llegar y que la había llamado, en el verso 28. Y aquí estamos viendo que Miriam, cuando recibió ese mensaje, no fue en voz alta, no lo oyó todo el mundo, el mensaje de Marta, sí, y la reacción de Miriam fue salir. Como los judíos no habían oído el texto del mensaje de Marta, pensaron que Miriam simplemente iba a ir al sepulcro a llorar. Sin embargo, seguramente el sepulcro no estaba muy lejos de allí, y vamos a ver el verso 32. Luego, cuando Miriam llegó al lugar donde estaba ya Josué y lo vio, se postró a sus pies, diciéndole: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Prácticamente el mismo saludo de la hermana lo está expresando la otra hermana. Marta lo saludó casi con las mismas palabras. Miriam también está expresando las mismas palabras. Aquí vemos a Miriam
Cuando llegó a donde estaba el maestro, se postró a sus pies. Recordemos que postrarse a sus pies es un gesto muy común en el Medio Oriente, no solamente en aquellos días, antes de aquellos días y aún en estos días. Es un gesto, una posición en la cual se le expresa a la otra persona no solamente ese respeto, esa admiración y esa declaración de la importancia de la otra persona. Se postró a los pies del maestro y le hace prácticamente el mismo, podríamos considerar el mismo reproche que le hizo Marta en aquella ocasión: mi hermano no habría muerto. Vamos a ver no solamente la respuesta del maestro Yahoshua, sino también lo que el maestro expresa y lo que el relator de estos textos nos indica acerca de la reacción del maestro. Verso 33. Entonces Yahoshua, al verla llorando y al ver a los yahuditas que habían venido con ella también llorando, se conmovió en su espíritu y se angustió. Vamos por partes aquí en este verso 33. Yahoshua tiene una mujer a sus pies llorando, reprochándole que si él hubiera estado ahí con esa fe, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. También venían detrás los yahuditas, unos yahuditas que aún en una situación como esta, donde hay lágrimas por todos lados, pues también el sentimiento de dolor se expresa y vemos a unos judíos llorando. También se conmovieron y lloraron. Y aún más, vemos aquí al maestro Yahoshua que se conmovió en su espíritu y se angustió. Vemos los sentimientos del maestro Yahoshua en una situación de estas, de una emoción llevada al extremo del sentimiento y del dolor, en una escena donde hay mujeres llorando, aún varones judíos llorando, donde hay un amigo entrañable de nuestro maestro, y el maestro se conmovió en su espíritu y se angustió. Vemos aquí la reacción humana muy similar a la reacción de Marta, a la reacción de Miriam y aún a la de estos judíos conmovidos en una situación dura. Se conmovió en su espíritu y se angustió. Inmediatamente en el verso 34, nuestro maestro empieza a actuar. Y dijo: ¿dónde lo han puesto? Y le dijeron: maestro, ven y verás. Vemos al comienzo de este verso, vamos a referirnos a capítulo 11, verso 4, que el maestro nos dice acerca de esta situación. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Todopoderoso, para que el Hijo del Todopoderoso sea glorificado por ella. Verso 4, capítulo 11 del mismo capítulo que venimos considerando en esta sesión. Así que el relato continúa con esta situación triste y dramática en la cual hay una
lágrimas de parte de la familia de los judíos y hasta del mismo maestro angustiado en esta situación. Nuestro maestro se angustió. Podemos imaginarnos al maestro como lo hayamos definido en nuestra mente en medio de una situación de angustia que no la esconde, que la está demostrando en esta escena. Y lo vemos en el verso 35. Y Yahoshua lloró. Es impresionante aquí cómo este relato nos está mostrando una escena donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Elohim, el ungido, el prometido, el que iba a venir, el que estaba siendo esperado en medio de esta situación de drama, el Mesías lloró. Y vamos al verso 36 que nos dice: entonces dijeron los judíos, miren cuánto lo quería. De hecho, sabemos desde el comienzo de este relato ese grande amor que tenía nuestro maestro por su amigo y por estas dos mujeres, por esta familia. Vamos al 37 y entonces ya vemos la contradicción, la contraparte que siempre hemos visto en estos relatos, precisamente con ese fin de ver estos dos polos opuestos. Aquí vemos un grupo de judíos y ya veníamos aprendiendo que dentro de ese grupo de judíos había unos judíos que creyeron, otros que creyeron pero todavía tenían lagunas, y otros que definitivamente no creyeron, se opusieron al maestro y buscaban razones, llenarse de razones para prenderlo. Y vemos esta reacción de este grupo en el verso 37. Nos dice el texto: pero algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego, evitar también que Elazar muriera. Recordemos que en el verso 4 del capítulo 11 estamos viendo que toda esta situación que estamos presenciando es para la gloria del Todopoderoso, para que el Hijo del Todopoderoso sea glorificado por todo esto que está sucediendo. Sin embargo, los del verso 37 siempre buscando y criticando con una manera tendenciosa todas las acciones del maestro. Bien, vamos al verso 38 y nos dice lo siguiente: Yahoshua, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Estamos viendo aquí por tercera vez al maestro, como lo vemos en el verso 33, conmovido en su espíritu y angustiado. En el verso 35 el maestro lloró. En el verso 38 está conmovido otra vez dentro de sí. Y en esta oportunidad el maestro va al sepulcro. Y vamos a ver la descripción de este sepulcro. Vamos a ver cómo era este sepulcro. Sabemos que no quedaba lejos de Jerusalén, que no quedaba lejos de aquella aldea que se llamaba Betania, y era una cueva. Tenía puesta una piedra contra la entrada. Recordemos que en ese territorio hay muchas rocas, hay cuevas, y
se utilizaban estas piedras talladas como puertas pesadas para cerrar aquellas cuevas. Estamos en el verso 38. Y vamos al verso 39. Yahoshua dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: maestro, ya hiede porque tiene 4 días. Bien, aquí el maestro está dando una orden. Él conoce el tema de los 4 días. Él conoce y nos dijo desde el comienzo que todo esto que está sucediendo es para la gloria del Todopoderoso y para mostrar la gloria que también tiene el Hijo. Marta le informa al maestro que ya han pasado 4 días, 4 días en los cuales un cuerpo ha estado allí en esa cueva. Y el maestro nos dice en el verso 40 lo que nos inició en el verso 11:4. Esto es para la gloria del Todopoderoso. Y lo dice en el verso 40. Yahoshua le dijo: no te dije que si crees verás la gloria del Todopoderoso. Vamos a ver la frase del maestro. Que si crees verás la gloria del Todopoderoso. Entonces vamos a reflexionar. Para ver la gloria del Todopoderoso, ¿qué hay que hacer? Creer. Lo dice el maestro Yahoshua en el verso 40. En el verso 39 el maestro ordenó, dio la orden: quiten la piedra. Es una orden, es imperativo. El maestro tenía una fuerte autoridad en aquellos días y en aquellos tiempos y en aquellos lugares. 41. Luego quitaron la piedra y Yahoshua alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Verso 41. Y vamos a ver lo que había dicho Marta un poco antes en el verso. Vamos a ver si lo encuentra. Nos avisa, por favor, que fue lo que dijo Marta al maestro en el verso 27. Estamos en el capítulo 11. Dice Marta: sí, Rabí, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, que has venido al mundo. Aquí estamos viendo que nos dice el verso 42. Yo sabía que siempre me oyes. Pues vamos a detenernos en estos 2 versos. Yahoshua alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Anticipadamente, el maestro le agradeció al Padre antes de esto que va a suceder ahora. El maestro alzó los ojos arriba. ¿Por qué alzó los ojos arriba? ¿Hacia quién dirigió el maestro su oración? Porque el Padre lo oyó, nos dice aquí en el verso 41. Así que tenemos a un ser en el planeta Tierra que alzó los ojos a su Padre que está en el cielo y le está agradeciendo por adelantado porque ese Padre oyó la oración de ese Hijo. Claro y
contundente. Y en el verso 42 nos afirma lo siguiente: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de que la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hay alguien arriba haciendo su tarea, escuchando, pendiente de lo que pasa aquí en el planeta Tierra y en particular lo que está sucediendo con el Hijo del Hombre. A ese ser todopoderoso, el Hijo del Hombre, se le dirige. Ese Hijo del Hombre le ora y ese ser todopoderoso le oye al Hijo. Y una de las razones para que todo esto esté sucediendo, lo vimos allí en 11:4, es para que la gente, lo dice el verso 42, la gente vea la gloria del Todopoderoso y vean la gloria del Hijo. Y lo expresa de esta manera en el verso 42, para que crean que tú me has enviado. Luego hay alguien que envió y alguien que es enviado. Alguien que está arriba y alguien que está aquí en el planeta Tierra. Alguien que es el Padre y alguien que es el Hijo. Alguien al cual el Hijo le ora y alguien que el Padre escucha esa oración. Muy bien. Nos falta medio capítulo todavía del capítulo de Juan. Hay mucho contenido, mucho para reflexionar, mucho para estudiar, mucho para escudriñar. Todavía hay cada frase, cada palabra, cada personaje, cada situación, cada objeto de este verso tiene un gran simbolismo, un profundo significado, y estamos viendo que todo esto es ¿para qué? Para la gloria del Todopoderoso, el Padre Creador, para que vean que el Padre envió al Hijo y para darle también gloria al Hijo. Amén. Seguiremos entonces en la siguiente sesión con con la segunda parte de este libro de Juan, capítulo 11. La invitación es a que sigamos investigando, escudriñando, estudiando este texto del libro de Juan bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Shalom. Shalom.